Gracias, amigos. Noticias sobre Venezuela. Nicolás Maduro estaría utilizando a las mafias de México para presionar a López Obrador. Así lo dijo él. Tengo ese sueño de que en Los Ángeles nos unamos todos, en la cumbre, por supuesto, y que puedan compartir cada punto de vista. No solamente con nosotros, sino con otros gobiernos. Así lo dijo López Obrador en su rueda de prensa matutina. Pero hay una sombra de México sobre la cumbre de las Américas y eso pareciera que tuviera algo que ver con la legitimación para Nicolás Maduro. Marcelo Ebrard, el canciller muy polémico de México, acompañó a Andrés Manuel López Obrador en una llamada con el ex senador Christopher Dodd. El canciller Ebrard expuso que López Obrador abordó con este funcionario norteamericano la invitación de todos los países del continente sin exclusión. Pero por supuesto también hablaron de lo importante que era que México fuera. Aquí al parecer Maduro está utilizando también sus contactos del bajo mundo, la gente que maneja de manera económica a López Obrador, los que ponen presidentes en México. Nos referimos al gran negocio multimillonario que une de cierta manera al territorio mexicano con el territorio venezolano. Sí, hablamos de mafias poderosas que manipulan a AMLO. Recordemos que este canciller y también el mismo López Obrador fueron los que estaban feliz de la vida. No le dijeron a los Estados Unidos cuando había una cumbre y que Nicolás Maduro iba. No se lo dijeron. ¿Por qué? Porque ellos están conectados, pero a través de las mafias. Al final, este grupo es tan multimillonario, ¿verdad? Los que están en la frontera con Colombia y Venezuela y los que están en México, que de hecho se han estado visitando a veces como para decir, hey, calmen todo, que aquí hay para todos, ¿verdad? Entonces, lo que vemos aquí, por supuesto, es una especie de complicidad. ¿Y por qué? Porque para Estados Unidos es muy importante que México vaya a esa cumbre. Es muy importante por cuestiones de migración, por cuestiones de trabajo, de mano de obra, de muchas otras cosas. En Venezuela, si Maduro no muestra que tiene ya buenas relaciones con los Estados Unidos o con otros países, él sería derrocado, pero no por la oposición y el pueblo, sino por aquellos que quieren hacer millones de dólares con la industria energética. Maduro simplemente baila al son que le tocan. Y eso es lo que puede hacer. De lo contrario, puede ser sacado del poder por su propio círculo íntimo. México, por alguna razón, ha estado saboteando, nos referimos a López Obrador, ¿no? Esta cumbre de las Américas ha estado creando un boicot para que otros países no participen, a menos que invite a todos, sobre todo a Venezuela. ¿Se imaginan a un Nicolás Maduro que vaya a California, a Los Ángeles, a la cumbre de las Américas? ¿Cómo queda Joe Biden? ¿Cómo queda la justicia de Estados Unidos, la DEA? ¿Cómo quedan ellos? ¿Acaso se les ha olvidado que hay 15 millones de recompensa, que hay cargos? Nosotros lo que estamos viendo aquí es un movimiento de ajedrez y Estados Unidos simplemente está siendo presionado por México, está siendo presionado por Venezuela, está siendo presionado por todo el mundo y por supuesto también con esto de Rusia. Y está siendo presionado por este círculo de personas que están alrededor de Joe Biden, que quieren más dinero, como lo ha dicho ya el senador de Florida, Marco Rubio. Marco Rubio es uno de los que está en desacuerdo con lo que está sucediendo. De hecho, dicen que todos estos países como Venezuela querían que ganara era Biden, o sea, los gobernantes de estos países, pues, o los dictadores como Cuba. Miren, ya están haciendo algún alcance, pues, con Cuba, aunque leí ahora que le habían quitado también un pocotón de visas, se la negaron a unas personas que querían ir de Cuba a Estados Unidos para esto, para lo de la cumbre. Por supuesto que ellos iban a ir de todas maneras a hacer algún tipo de actividad. La última vez que Nicolás Maduro estuvo en una cumbre de estas, creo que fue aquí en Panamá, y habló con Obama, con el presidente de Estados Unidos en ese entonces, por unos minutos. Lo que busca Maduro es tener una oportunidad de hablar con Joe Biden. Ya antes se han visto, pero Maduro no ha podido aún dialogar con un presidente de Estados Unidos.
por ahora el embajador estadounidense declaró ayer que la parte de Estados Unidos es muy importante en que México participe, ¿verdad? Eso es lo que dicen ellos. Entonces, ¿qué pasa? Está López Obrador, está este canciller y por supuesto están tratando de manipular todo esto. ¿Para qué? Porque hay una mafia abajo de todos ellos. Es una mafia más grande y no hay otra forma que acceder de esta manera. Vienen las elecciones, viene el Congreso de los Estados Unidos en elecciones este año. Los demócratas quieren mostrar una buena organización, los demócratas quieren ganar. Y bueno, ahí vemos las voces de Bob Menéndez, de Marco Rubio, de Rick Scott y por supuesto todavía vemos cómo López Obrador realiza una gran influencia en los Estados Unidos, simplemente boicoteando esto. Se requiere que México esté allí con su liderazgo, porque si no va, eso sería bastante fatal para los Estados Unidos con esto, ¿no? Pero hay una sombra que está creando López Obrador en la Cumbre de las Américas supuestamente por Cuba, Nicaragua y Venezuela. Allí es donde está casi el dato. Allí está qué hay que une a López Obrador, a Nicolás Maduro, qué es lo que tienen ellos en común. Así que uno es un poco de izquierda. Nicolás Maduro es un dictador, así que eso no tiene nada que ver. Pero por supuesto, también hay dinero de por medio. Son como lobistas, ¿verdad? Los contratan y los ayudan. Y lo más obvio y la evidencia es que, miren, cuando fue Nicolás Maduro a México, lo hizo de manera escondida, lo hizo utilizando las rutas que utilizan estas mafias también, porque era importante que Nicolás Maduro fuera allá. Mientras tanto dicen que van a hacer un diálogo en México. Ahora hay un subsecretario que ha dicho que el objetivo es que puedan ir a elecciones presidenciales. Pero eso a medida que van bajando de rango, dicen eso. Pero queremos que lo digan acá arriba. Joe Biden o Anthony Blinken o Juan González, el asesor de Biden, que diga: estos diálogos en México son para lograr elecciones presidenciales. Por supuesto, la diplomacia es un arte y ellos a veces no pueden decir eso. Mientras tanto, en Venezuela no les importa. Sale Delcy Rodríguez diciendo que ya hasta Europa están todos las empresas petroleras, etcétera, interesadas, todo el mundo en Venezuela. Por supuesto que están interesadas, pero ¿a costo de qué? Todavía falta y tenemos la esperanza de que en esa reunión que se va a hacer haya algún tipo de acuerdo, que le quiten algo de la Fiscalía de los Estados Unidos, que dejen libre a Nicolás Maduro, que se vaya para otro lado, pero que se vaya del Palacio de Miraflores, y aunque sea, que sea porque la Corte Penal Internacional va a interceder, y es algo que ni Estados Unidos podría detener. Así que seguimos con más noticias. Tenemos noticias también de Ucrania, de lo que está pasando de último momento, pero esto es muy importante de lo que está pasando en Venezuela. Ya también Capriles empezó a decir otras cosas. Al final eso lo vamos a tocar en el próximo video. Por favor, si usted llegó hasta aquí, le agradecemos mucho un like en nuestro video, que se suscriba y por favor, si nos puede comentar, díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.